Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, para conversar así con Jacinto Ascensión rápidamente y luego los dos conversar con don Tito Olivo, nuestro invitado del tercer martes de cada mes. El Papa Francisco proclama santo al arzobispo Oscar Arnulfo Romero. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que hay que vivir para el bien, que hay que vivir para la justicia. ¿Dónde están los asesinos de Romero, de Monseñor Romero? ¿Dónde está Roberto Dawson, aquel asesino salvadoreño que cometió innumerables crímenes, tortura, desapariciones en el pulgarcito de América, en El Salvador, enterrado en lo más oscuro de la historia de su pueblo, El Salvador, pero de América Latina y de la humanidad toda? Y Oscar Arnulfo Romero siempre fue un hombre de bien, un pastor de iglesia que sirvió a su feligresía con el corazón de Jesús. Y entonces, asesinado, porque cantó la verdad y siempre proclamó el evangelio auténtico, el evangelio vivo. Hoy el Papa lo proclama santo y con eso lo coloca en la eternidad. Y ahora el pueblo del Salvador le rinde homenaje con mucho amor, con amor desbordado. Y según los reportes de prensa, más de 5.000 salvadoreños fueron a Roma para decir presente en esa ceremonia, en esa misa o en ese momento histórico. Y de esto quiero la opinión de don Jacinto Ascensión, que es un hombre de iglesia y de la Iglesia Católica, cómo él pondera este hecho y cómo pondera el camino del bien que hay que trillar siempre. Don Jacinto. Saludos. Sí, saludos, don Alfonso. Muy buenos días, amigos televidentes que siempre siguen su espacio Voz para el Cambio. Hablar de Monseñor Romero, el arzobispo, y ver el contexto donde él se va encarnando poco a poco en lo que es hacerse desde ese evangelio viviente a favor de los pobres, y más cuando en ese contexto del Salvador, de injusticia, de violencia, de humillación, de atropello, el arzobispo cuando regresa de Roma, de estudiar en Roma, mayormente la gente que mandan a estudiar a Roma, y más en la iglesia en ese tiempo, una iglesia muy conservadora. Entonces un muchacho que sabe que viene de familia, muy callado. Hasta cierto punto la iglesia lo que ve para hacerlo obispo inclusive era de una forma conservadora. Y así se tenía a Monseñor Romero en esa primera etapa como obispo. Luego lo hacen arzobispo, la figura más importante hasta cierto punto en un país dentro de la iglesia. Y ahí la experiencia, ahí viene la conversión a partir de cómo asesinan a un amigo de, era un sacerdote jesuita. Y eso le hace ver un poquito más allá. A través del asesinato de su amigo íntimo, entonces empieza a asumir lo que es la causa de la injusticia del pueblo salvadoreño. Por eso que lo proclaman el Padre, el santo de los pobres. Y otra cosa, Alfonso, no solamente santo de los pobres, sino es el San Romero de América. Fíjense que es uno de los personajes de los santos que han canonizado, que ya en vida, en sentido, antes de hacerlo, antes que la iglesia lo hiciera santo, ya el pueblo salvadoreño ya lo había hecho santo. Y cada uno de estos pueblos latinoamericanos que se identificó en su momento con la lucha de Monseñor Romero, hoy están de fiesta, hoy están celebrando. Fíjense que cuántas personas, más de 70.000 personas participaron en esa canonización. Y eso que implica en este siglo XXI, eso pasó con la Madre Teresa de Calcuta. Es como canonizar a una persona que la gente convive, que la gente conoce, que la gente lo siente cercano. Porque mayormente en la iglesia celebramos nosotros algunos santos que son de la Edad Media, que son
a principios de nuestra era, en los primeros siglos, pero tener una persona que realmente sea canonizada en este momento, que inclusive da gusto ver las personas que acompañaron a Romero, ver unos amigos de Romero, que inclusive se han dedicado hoy a cantar un trío, una voz levantando para que esa memoria de lo que fue y será, y de hecho Monseñor Romero lo decía: ¿ustedes creen que me van a matar a mí? No me van a matar, porque van a acabar conmigo en lo que es mi cuerpo, pero mi alma estará siempre metida en ese pueblo salvadoreño. Fíjense cómo la historia, cómo la iglesia y sobre todo quien hace santo a las personas son la gente. Es el pueblo. Eso ocurrió en Bolivia con la figura histórica y emblemática de Ernesto Guevara de la Serna. En Bolivia hace tiempo que se habla de San Ernesto de la Higuera. Por supuesto, el Che Guevara no era un religioso, por tanto no será proclamado durante mucho tiempo, quizá un siglo o 2 siglos, un santo de la Iglesia Católica. Pero ¿quién quita de que dentro de 300 años la Iglesia Católica en algún momento reconsidere y diga, bueno, por este hombre, como lo siente el pueblo latinoamericano, en algún momento, quién sabe? La historia da mucho tumbo, da mucha vuelta. Pero bien, yo recuerdo como ahora cuando asesinaron a Oscar Arnulfo Romero, ya yo tenía un tiempo trabajando en la militancia político-social, era un dirigente clubístico en Dajabón y tenía una militancia partidaria de izquierda, en aquel entonces yo muy jovencito, por supuesto. Cuando lo asesinan yo tengo 20 años y 38 años después lo proclaman santo. ¿Y qué ocurre en El Salvador a partir de ese asesinato? Aquel pueblo se sublevó, sí. Y entonces a partir de ahí el pueblo entendió que no había otro camino que no fuera alzarse en alma, y viene la guerrilla, viene la guerra en El Salvador, y aquello se desangró el pueblo durante 11 años de guerra. Un pueblo pequeño, con una población pequeña, con montañas mucho más bajitas que la nuestra. Y hay que ver aquellos combates que se significaron en El Salvador, próximo a la ciudad de San Salvador, en montañas mucho más pequeñas que la nuestra. ¿Por qué? Porque ya que el pueblo, con el asesinato de Romero, se rebosó la copa. Gracias, Jacinto, por esta opinión. Y otra cosa, no solamente el domingo se canonizó a Monseñor Romero, a Pablo VI, lo que implicó para la iglesia todo lo que eran, que Juan XXIII, Pablo VI son los que llevan la reforma de lo que era Vaticano II, que hasta el día de hoy todavía nosotros no conocemos a plenitud lo que es una revolución dentro de la Iglesia Católica. Sí. y eso es interesante. Yo no hablé de Juan XXIII ni de Pablo VI porque yo me siento tan cercano con Romero. Romero es de allí, de El Salvador, y yo viví aquello porque yo estaba en mi mejor momento de la efervescencia política cuando lo asesinaron. Entonces me quedé con Romero para la conversación. San Romero de América. San Romero de América. Es un santo nuestro. Pero también hoy se habla de San Ernesto de la Higuera. Yo no sé si le comenté en una ocasión que una joven, yo la conocí en Cuba, una joven dominicana, aunque ella es de Nagua, vive ahí en Herrera. ¿Cómo se llama esa muchacha? Se me ve el nombre, una gordita ella. Ella tuvo un problema de salud y le hizo una promesa a San Ernesto de la Higuera que si la sanaba iba a ir a Santiago de Cuba, a la iglesia La Caridad del Cobre, a hacerle una ofrenda. Y San Ernesto de la Higuera, según ella, le retornó su salud. Y ella hizo el viaje a Cuba tomando prestado. Una muchacha, Yocasta Paredes se llama la muchacha. Ella hizo su viaje a Santiago de Cuba y la conocí allí en el Hotel Santiago de Cuba, y de ahí viajamos juntos a Nuestra Señora del Cobre, que es una iglesia, pero hoy tiene ya otro nivel. Es como si fuera una catedral, porque es una iglesia emblemática de Cuba. Nuestra Señora de Regla es como la matrona, como aquí para nosotros la Virgen de la Altagracia. Ella fue a rendir allí el tributo, la ofrenda al Che Guevara, pero no al Che Guevara el guerrillero, sino a San Ernesto de la Higuera, porque él le retornó su salud. Es decir, porque la fe es la que salva. Naturalmente ya hay, en toda una militancia religiosa no hay fe sin obra, pero no hay fe sin amor, porque para que haya ese compromiso tiene que estar la fe, la obra y el amor, porque según San Pablo, de nada sirve que entreguemos nuestra fortuna a los pobres si no lo hacemos con amor, porque en el amor está la esencia de la vida
que debe ser con fe y con obra, pero que si no se completa con el amor, no hay nada. Sí, según San Pablo. Sí, por eso, pero ese no es el tema de hoy, Jacinto, ¿eh? Por eso es que, y que bueno que usted toca ese tema, usted agarra y conoce y escudriña un poco lo que es la historia de San Agustín. A San Agustín, que era un laico, ni siquiera era sacerdote, lo hacen obispo. ¿Usted cree quiénes lo hacen obispo a San Agustín? El pueblo. El viernes vamos a hablar de San Agustín y de Pablo 23. Entonces el pueblo siempre al final apunta bien, Ah. reconoce las obras, reconoce la mansedumbre, reconoce la bondad, reconoce cuando la gente realmente anda por camino correcto. Anda por camino correcto. Mira, yo iba a entrar con Don Tito Olivo, pero vamos a hacer una pausa para venir entonces de lleno ya con Don Tito Olivo y la economía nacional e internacional y cómo andan los pueblos de América. Vamos a la pausa.